La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Silvana Pastor, ella es vicepresidenta de Gente Oil. Silvana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Estela. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por el espacio. No, a usted, gracias por acompañarnos. Silvana, entiendo que Gente Oil pretendía una reparación inicial de $92 millones, pero el Tribunal Arbitral Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje dictó su laudo final, condenando al Estado ecuatoriano a pagar alrededor de $11 millones. ¿Qué efectos prácticos tiene el laudo, además de esta compensación, que es muy diferente a lo que se planteaba en un inicio, que es de $11 millones para Gente Oil? Ya, gracias, Gisela. Sí, efectivamente, el resultado podía ser de 92 millones si es que se daba la terminación del contrato. Es decir, el arbitraje podía ir en dos sentidos. Uno, que termine el contrato. Bajo ese escenario se debían pagar todas las inversiones aún no amortizadas de la compañía, y por eso daba los 92 millones, más todos los incumplimientos contractuales que se ha presentado en la vigencia de este contrato. Entonces, ¿van a continuar en Ecuador con operaciones en el campo Singue? Efectivamente, a lo largo hemos continuado, inclusive desde el inicio que salió el informe de Contraloría, y el laudo lo que establece es que se debe continuar, que el contrato es legítimo, y para finalizar la respuesta anterior, solo son 11 millones, 12 millones, bueno, me parece que es un monto importante, lastimosamente para el Estado ecuatoriano, pero es porque se descarta que se termine el contrato y el tribunal establece que debe continuar el contrato y por ende solo se deben resarcir lo que son los daños morales y los incumplimientos contractuales que se han presentado a lo largo de la vigencia del contrato. ¿Cuántos ingresos ha dejado la operación de Singue para el Estado ecuatoriano y también para la empresa Gente Oil? Eso es muy importante su pregunta, Gisela, porque se acusa en el caso Singue de peculado, y yo le digo, ¿cómo podría haber peculado? Cuando este contrato tenía previsto en un periodo de 20 años dejarle $150 millones al Estado ecuatoriano, y a la fecha, en los primeros 10 años, le deja en ingresos brutos $650 millones, en ingresos netos $300 millones, con facilidades de inversión que son $160 millones que no le costaron al Estado, puestos por la compañía, y la compañía Gente Oil recibió el pago de su tarifa, pero al pagar 160 millones de inversión, más 250 millones de costos, más contribuciones a las comunidades, todavía estamos en un flujo de caja negativo y no se recuperan las inversiones. Por eso es importante que los contratos petroleros culminen en sus periodos establecidos, porque ahí se establecen los equilibrios del contrato. Al inicio se pone todas las inversiones y en el plazo del tiempo se van recuperando. Pero entiendo que el centro de la controversia estaba en el cálculo de la tarifa que la compañía había acordado con el Estado por barril producido. La tarifa entiendo que era de $33.5 por barril para la extracción de petróleo, y la observación del contrato de Gente Oil por parte de la Contraloría recomendaba que debía ser 32 o algo así. Había una diferencia que había justamente en el precio del barril de crudo, ¿no? Ya, y justamente ese es el error garrafal y que se recoge a lo largo del laudo también. Las tarifas no se calculan matemáticamente. Un campo no tiene una valor de tarifa. ¿Cómo se calcula? Una tarifa es lo que se espera que pueda costar la operación de un campo. Por eso difieren las tarifas dependiendo del campo, si es un campo ya en explotación, si no es un campo de explotación. En este caso, le voy a dar un ejemplo. Más o menos los costos promedios de los campos petroleros de operación, solo de operación, son entre 12, 14 hasta $18 por barril, dependiendo de la operación que tengan, compleja o no compleja. A eso usted le adiciona inversiones que oscilan entre 7 a 8 a $10 por barril, usted ya está llegando más o menos $28 por barril. Si le adiciona lo que tiene que contribuir en comunidades, $2, $3, y los tributos al ministerio, $5, las compañías se mueven en un margen, ¿no es cierto?, con tarifas de 30, 35, 38, se mueven en un margen de utilidad que van desde $3, $4, $8.
Estos contratos lo que hacen, dado que las compañías ponen toda la inversión, les hacen que se obliguen a ser eficientes en la administración de sus costos. Entonces, cuando la Contraloría coge una fórmula que no existe en la industria petrolera y dice que para calcular la tarifa se debe incluir el 100% de las reservas, ya ahí está cometiendo un error técnico que no se acepta a nivel internacional ni nacional. Las reservas petroleras jamás se pueden extraer en el 100%. La normativa internacional le dice que las reservas petroleras probadas se pueden extraer hasta un 90%. Y el equipo negociador, cuando miró cuáles eran las reservas del campo, cogió el 93%, más de lo que la norma le dice. Entonces, ese error evidentemente lo recogen los técnicos y dicen esto, y si usted ve en el laudo lo que dice, es que las premisas bajo las cuales la Contraloría pretende indicar que la tarifa está mal calculada, no podía haber sido recogida por la acusación particular porque distorsiona el equilibrio económico de los contratos. Es decir, nos dan la razón en que esto no se puede hacer de esta manera. ¿Y qué sucede, Gisela? Que al final del día la tarifa no es fija en el contrato. Cuando el precio del crudo sube y al Estado ecuatoriano le alcanza a recuperar sus costos, sus gastos, más de un 25% de margen de soberanía, y si le sobra de ese valor del precio del crudo, le paga la tarifa a la compañía. Si no le alcanza, no le paga la tarifa. Y eso es lo que sucedió desde el 2015 hasta el 2018 y en el año de pandemia, donde los precios del crudo bajaron. La compañía no le pagaron la tarifa completa porque el Estado no le alcanzaba pagar la tarifa completa. Entonces, adición a todo lo que pone de inversiones la compañía, todo lo que pone de capital, de costos, pone los riesgos, también se carga con el riesgo de la caída de los precios del crudo. Entonces no cabe decir que en estos contratos puede haber peculado, puede haber perjuicio, no cabe decir que una tarifa está bien calculada o mal calculada. Las tarifas obedecen a la operatividad del campo, no salen de una fórmula. Estos no son contratos de obra pública, estos son contratos a riesgo. Entonces, yo le doy un ejemplo bien importante. Supongamos que uno de los pozos que estaba la compañía obligada a perforar salía seco, como efectivamente le salió a Petroecuador cuando este contrato estaba en manos de Petroecuador. Esos 5 o 10 millones de dólares de costo de perforación le hubiera costado a la compañía, no al Estado. La compañía asume todos los riesgos. Ahora, el tribunal confirmó la legalidad del contrato y dijo que este era beneficioso para Ecuador, pero que incumplió su obligación de ejecutarlo de buena fe y causó daños morales. ¿Cuáles son algunos de esos daños morales que se produjeron en Yente Oil? Durante el proceso arbitral se discutieron varios incumplimientos de contrato. Entre esos, unos eran del tema estrictamente operativo. Habían temas de transporte que no nos aceptaron, no nos recibieron el crudo. Pero otro fue el tema del informe de Contraloría. En el informe de Contraloría, la posición de la Procuraduría durante el laudo fue que este informe de Contraloría era nulo, porque en instancias acá locales de la Corte Nacional de Justicia se había establecido que ese informe es nulo. El árbitro, el tribunal, lo que detectó es que entonces, si es que la Procuraduría, a pesar de haber sido nulo ese informe, aún así procedió a una acusación particular y adicionalmente tomó en consideración una pericia que hablaba de un perjuicio de 28 millones de dólares que se demostró en juicio no solamente por la defensa, por el propio Ministerio de Hidrocarburos, que ese resultado estaba mal calculado, como dice el laudo, y aún así la Procuraduría procedió a una acusación particular. Lo que establece es que hubo daños morales a la compañía porque se le involucró en un problema de supuesto caso de corrupción. La compañía vino al Ecuador a invertir y terminó envuelta en un caso de corrupción sin haber tenido motivo alguno. Y eso lo recoge el lado arbitral. Si ustedes revisan nosotros en nuestro comunicado de prensa, hemos puesto los párrafos de los cuales exactamente redacta el tribunal e incluye que las imputaciones realizadas por la acusación particular de la Procuraduría son contrarias a lo que indicaba la Secretaría de Hidrocarburos
Silvana, se nos acaba el tiempo y quisiera concluir con un tema. Usted ha manifestado que entonces por esta resolución del Tribunal de Arbitraje Internacional, pues no cabe hablar de peculado. La Fiscalía, en este caso la Fiscalía General del Estado, en su investigación señaló que el peculado se cometió en la adjudicación del contrato de explotación y exploración del campo Singue, entregado al consorcio, a este consorcio Consultora y Servicios Petroleros, así como también a Gente Oil, y por eso están siendo procesados el ex vicepresidente Jorge Glass, Carlos Pareja Yanuseli y César Guerra. Esta condena no incide en la sentencia condenatoria del caso Singue por el delito justamente de peculado en donde están involucrados estos exfuncionarios. Ya, aquí es importante decirle lo siguiente. En un proceso arbitral, evidentemente es en cortes internacionales, y lo que resulta del laudo no es que es una obligación a una corte local acogerlo o cumplir. Es decir, son dos procesos distintos. Sin embargo, acá en el Ecuador, hace un año en el proceso de juicio, ya el juez ponente acogió el hecho de que no hay peculado, no existe un perjuicio al Estado. El Ministerio de Hidrocarburos, que es la contraparte del contrato, establece que no existe perjuicio. Un laudo arbitral internacional establece que no hay perjuicio. Entonces, si bien procesalmente no es una prueba que están obligados los jueces del Tribunal Penal a tomar en cuenta, desde el punto de vista ético y apegado a derecho deberían tomarlo en cuenta. Un proceso de 4 años un arbitraje internacional donde se discuten con expertos petroleros, abogados, técnicos, se descargan, demuestran que es totalmente legítimo el contrato, que la adjudicación se hizo legítimamente, que la tarifa no tiene ningún problema, que le ha dejado altos beneficios al Estado y que además el informe de Contraloría es nulo. Yo entendería que los jueces tomarán en cuenta todo eso porque es parte de lo que... O deberían tomarlo en cuenta, aunque no es vinculante. No es vinculante. Le agradezco. Recordará, Gisela, que estos temas de laudos internacionales en temas de derechos humanos son muy, muy importantes y tomados en cuenta. Entonces, es un tema muy importante, más allá del tema político. Aquí, olvidémonos del tema político. Aquí están hablando de seres humanos, de técnicos petroleros, de un inversionista, de una empresa que ha generado y sigue generando altos beneficios al Estado. No cabe que por un tema específico de una persona, una figura política, se condene a 6, 7 personas a un caso de delito que no existe. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. A usted, Gisela, y agradezco todo su tiempo y paciencia por poderme conectar. Muchas gracias. No, gracias a usted. Silvana Pastor, vicepresidenta financiera de Gente Oil.